Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa de Puertas Abiertas. Mi nombre es René Suárez, director de Evangelización Activa. Y hoy pues tengo la gran bendición de compartir este lugar con mi querido amigo, hermano, pastor y fundador de Evangelización Activa, el padre Ernesto María Caro. Bienvenido, padre. Gracias, René, qué gusto poder estar contigo. Es un Igualmente. placer, no solamente porque es el director de nuestra organización, sino porque es un cristiano de cepa. O sea, es alguien que no sepa Dios, ¿verdad? ¿No? Sino alguien que se ha cultivado verdaderamente. Yo lo conozco desde hace muchos años por el Movimiento de Renovación. Su esposa, Jenny, pues la conozco de niña, ¿verdad? Literal, de De niño. niña la conozco porque sus papás y yo pues predicábamos juntos, éramos parte de la bola. Y pues Janet tendría no tanto niña, tendría unos 14, 15 años, 13, 14 años por ahí, era una No menos, escuincla, yo creo que menos. menos. Sí. Y y bueno, pues desde ahí ha nacido una gran amistad, no solamente Gracias a con René, Dios. sino con su familia, sus hijos, en fin. Y es un placer compartir la palabra de Dios y un tema Hombre. tan especial que nos plantea hoy. Un gran misterio del que vamos a hablar el día de hoy, que ahora sí que nos toca a todos, pecadores, santos, jóvenes, viejos, ricos, pobres, creyentes, no creyentes, a todos nos toca. Y es un gran misterio, la verdad, el poder desentrañar, bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios permite el dolor? Y no digamos el dolor, mi dolor. Porque siempre cuando pasamos por un evento difícil, pues es personalísimo, ¿verdad? Y lo siente uno hasta el más profundo de nuestro ser. Entonces, ¿cómo que tengo un Dios que es bueno, que me ama, que quiere lo mejor para mí, y de repente me encuentro con esta situación dolorosa en mi vida? Sí. Creo que aquí, bueno, es aclarar que eh, dolor y sufrimiento no son lo mismo. O sea, el sufrimiento puede traer dolor o no, ¿verdad? Pero el sufrimiento es algo que está radicado en el alma, es un sentimiento. El dolor es algo del cuerpo, o sea, nos duele la mano, nos duele la cabeza, etcétera, ¿no? Pero el sufrimiento no, el sufrimiento es algo que ocurre en el alma, en lo más profundo de nuestro ser, y que realmente es hasta cierto punto inexplicable, eh, pero sin embargo, a mí me ha gustado mucho la definición en este sentido que daba Conchita Cabrera, que decía, el dolor es lo que ocurre, es esa experiencia que ocurre cuando se junta el amor con el pecado, ¿sí? Esos dos elementos se juntan en el alma, el amor y el pecado tuyo o de otras personas, se junta y produce eso que llamamos dolor. O sea, el ser humano no estaba llamado a sufrir. Eso es algo que nace a propósito del pecado. Y por eso en la espiritualidad eh, de, de la cruz, ¿no? La espiritualidad que propone Conchita, ella habla y dice, el dolor más profundo de Jesús no estaba en su cuerpo, en todas las heridas que tenía, sino el dolor que él tenía es que él era el amor mismo, ¿sí? Él era el amor, ¿no? Como Dios era el amor, y estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Entonces, no podemos ni siquiera tener una pálida idea del sufrimiento del Señor en la cruz, en donde Él carga, ahora sí, como dice Pablo a Colosenses, ¿verdad? Él clavó en la cruz nuestro pecado, ¿sí? La nota de cargo que pesaba contra nosotros, que esto es el pecado. Entonces, ese clavarlo en la cruz, en la mentalidad de Pablo, es haber tomado todo ese pecado y morir con él amando. Entonces el dolor es algo, pues, verdaderamente increíble lo que él vivió, ¿no? Y nosotros lo vivimos también en una medida dependiendo de los dos factores, ¿sí? Quien mucho ama,
es propenso a sufrir mucho, ¿sí? A tener un gran sufrimiento porque, como ahorita decías, esto le toca a todos, creamos o no creamos, el pecado existe. O sea, dice claramente la Sagrada Escritura que antes de que existiera la ley ya existía el pecado, es decir, el pecado son todas esas transgresiones que nosotros hacemos a la, nosotros decimos a la ley de Dios, pero realmente es una transgresión a los elementos naturales que cuando los transgredimos vamos a entrar en una zona de dolor, ¿sí? O sea, si yo digo una mentira, si yo robo, si lo que sea, en ese momento estoy transgrediendo algo que es malo para mí, o sea, es malo para el ser humano. Por eso Dios lo prohíbe y lo marca como parte de una ley. Pero si conozco yo la ley o no la conozco, o sea, si yo no conozco cuáles son las leyes de tránsito y me paso un alto porque no sé qué quiere decir esa bola roja, pues Como quiera. sí, el que yo no sepa, pues choco va, o sea, eso no va mi ignorancia no evita las consecuencias, ¿no? Entonces creo que esto es importante, esta noción, a mí me ha parecido valiosísima porque de alguna forma explica este misterio, ¿no? O sea, ¿qué es el dolor? Pues es eso, es esa experiencia humana que se produce cuando se junta el amor con el pecado, ¿no? Entonces, en la medida en que evitamos el pecado, pues el sufrimiento es diferente. O sea, y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Dice, no podemos evitar el pecado, dice San Pablo, ¿no? O sea, eso es algo que es de alguna forma inherente a nosotros. El Señor nos va a ayudar. Pero en la medida en que nosotros inflamamos el amor, o sea, en la medida que el Espíritu Santo crece y nos hace crecer en el amor, en esa medida, pues esta parte se hace muy grande y esta parte queda realmente, relativamente más pequeña. Entonces el amor lo puede cubrir fácilmente y hace que ese dolor, ese sufrimiento, lo Podamos llevar, experimentamos, sí, lo lo podamos llevar. experimentemos menos, Sí. exacto. Podamos vivir, digamos, de una manera razonable en medio de eso, porque también, la verdad, conozco la vida de mucha gente que pasa por cosas bien tremendas y los veo como si nada. ¿Sí? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Porque así como hay esos, hay otras personas que con una cosa muy pequeña y su sufrimiento es muy grande. Sí, ahí creo que hay varios aspectos que considerar en este tema. Ciertamente esto que ahorita explicaría muy bien cómo entra toda esta situación. Es decir, una persona que ha crecido su amor porque lleva una vida evangélica, porque ha dejado que Dios en un momento determinado, aún pensando no solamente en la parte cristiana, sino en esa revelación que Dios va haciendo, como lo dice el Concilio Vaticano, ¿no? Esas semillas del verbo que están regadas por todas partes, que le permitimos a Dios entrar. ¿Verdad? Estoy ahorita leyendo un libro de Thomas Keating sobre el tema de la oración centrante y habla, incluso él dice, esta experiencia de interiorización y para llegar al centro del corazón no les propia a nadie en un momento determinado, es algo que la humanidad ha recibido de Dios, pero que vivimos cada vez más dispersos, que cada vez es más difícil entrar en nuestro corazón y vivir en paz. Una persona que permite a Dios crecer en su vida, esa persona, el dolor que va a experimentar por cualquier situación, ¿no? O sea, dices, situaciones muy difíciles. Ahí en las situaciones difíciles también entra una situación que dices, pues, ¿dónde está el pecado? En un momento determinado en la muerte de una persona y yo experimento un gran dolor, ¿ok? Un sufrimiento. Ese sufrimiento se hace grande o pequeño dependiendo de dos cosas. Uno, de la relación que hay con el amor, ¿verdad? ¿Y por qué experimento yo ese dolor? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está, si es verdad esto, si es realmente genérico, ¿verdad? Entonces tendremos que encontrar dónde está la fuente del pecado.
Y la fuente del pecado es la desconfianza en Dios. Es decir, ¿quiénes son las personas que más sufren? Son las personas que tienen, para empezar, una idea equivocada de Dios. Dice, ¿por qué Dios se llevó a mi hijo? Me mandó esto. O Dios me mandó Me esto. mandó, eso lo vimos muy frecuente. Sí. Decía, no, pues es que tenemos que aguantar todo lo que Dios nos manda. No, no es así. La vida nos prueba, nos pone a prueba. Y en esa prueba nosotros, como dice la Escritura, ¿no? El oro se prueba en el crisol y el creyente, pues en el sufrimiento. Es decir, a la hora que ocurre una situación, una tragedia, ¿no? O sea, ¿por qué Dios se llevó a mi hijo? ¿Por qué Dios nos mandó ahorita esta situación de sequía? ¿O por qué Dios nos mandó todo esto? En el Antiguo Testamento, mucha gente es que se basa mucho en esto porque desafortunadamente leemos poco el Nuevo Testamento, no lo entendemos y nos quedamos todavía con muchas ideas que fueron tomadas de ahí, ¿no? Entonces Dios mandaba las plagas, ¿no? Dios mandaba las sequías, Dios mandaba todo esto. Y la verdad es que la escritura se escribe a posteriori, ¿no? Y entonces usamos categorías divinas ahí para tratar de explicar una situación, ¿no? Dios nos mandó esto, pero al mismo tiempo nos mandó la lluvia y todo esto. ¿Y esto qué hizo? Puso a prueba la fe del pueblo. ¿Crees o no crees en Dios? O sea, cuando yo creo verdaderamente, pues yo permanezco en paz. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer, dice el capítulo, todo el capítulo 6, que es una belleza en el Evangelio de Mateo. Busca primero el reino y lo demás viene por añadidura. No te preocupes de qué vas a comer ni con qué te vas a vestir. O sea, de eso se encarga Dios. O sea, tú preocúpate de otras cosas. Pero vivimos preocupados de eso. Y como no te lo da, dices, ay, no me lo das. A ver, yo les digo, ¿qué prometió él? Comida, vestido y un techo. Tienes una hermosa cueva, tienes unas bonitas pieles de oso. De oso, ¿verdad? Lo que quieras, ¿verdad? Y tienes ahí para comer, pues, un poco de pan y otras cosas. Bueno, pues ahí está. No, pero es que yo... Entonces, es otra cosa. Que tenemos falsas expectativas y esas falsas expectativas, finalmente, o sea, en el aterrizaje es falta de fe. Falta de fe que puede provenir de no conocer al Señor, de no conocer a Dios. Claramente Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, este verso es bien importante, en el verso 17 dice, porque la fe viene de la predicación. Entonces, cuando no nos exponemos suficientemente a la predicación de la palabra y no leemos con frecuencia la palabra, nuestra fe es pequeñísima. Entonces, nos agarra un evento grande, la pandemia, nos agarra, no sé, un tifón o algo así. Personales también, duras. Personales. O sea, a una noticia que yo la vi luego en el periódico, pero pasó en la parte de atrás de la parroquia del Carmen. Ya ves que en ese tiempo que yo estaba ahí se construyó la calzada esta, creo que es de Azordaz, se llama. Díaz Ordaz, exactamente. Y resulta, o sea, era un carro que iba transitando de poniente a oriente, ¿verdad? Y un camión se le tronó el volante, se brincó el camión y ¡pum! Le pegó un carro de frente, ¿verdad? Y va un chavo. Ahí quedó. Sin deberla ni temerla. ¿No? El otro se le quebró la de esa, pierde totalmente el control, no tiene control del vehículo, se brinca, ¿verdad? El camellón y se impacta contra esta persona. Salió en el periódico, ¿no? Y bueno, ¿por qué Dios le mandó a esa familia, a ese joven, ¿verdad? Que iba manejando bien, que no tenía vela en ese entierro, como decimos? No. Las cosas suceden, ¿verdad? O sea, hay cosas que suceden por maldad del hombre, las guerras, ¿verdad? ¿Y por qué son las guerras? Siempre atrás está el egoísmo
o la avaricia. Unas de esas dos son primas hermanas. ¿Ah? Entonces, o esa avaricia que dices, yo quiero también tu terreno y también quiero esto y también quiero lo otro y te hago la guerra, ¿verdad? O el egoísmo, ¿verdad? O sea, no te comparto nada. Oye, es que no tengo agua, pues muérete de sed. Entonces, ahí está el pecado, ¿ok? A mayor pecado, pues el sufrimiento es cada vez más grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos, en este sentido, aumentar nuestra fe, exponernos a la predicación de la palabra, ser personas, como decimos, religiosas en un momento determinado, pero al mismo tiempo, otro de los elementos que inflama el amor, que inflama esa relación con Dios, es la oración. Entonces imagínate tú, René, que vivimos en un mundo que no se expone, pensando en el mundo cristiano católico, una, un mundo que no se expone lo suficientemente a la palabra, que viene a misa, le entra por un lado y le sale por el otro. Si tú le preguntas a alguien a la salida de misa de qué trató el Evangelio, vamos a ver, no sabe de qué. No puso atención, no le llaman la atención. Muchísimos factores, desde el sonido, la temperatura del templo, la banca, el predicador. Bueno, sí, todo eso influye, es verdad. El resultado es el mismo. ¿Sí? El demonio dice, de aquí soy. Entonces empieza a molestarte para que no pongas nada de atención y salgas en Blancanieves, ¿no? Tu fe, así como entraste, así se fue. A veces no te gustó lo que dijo el padre, no esto, entonces tu fe todavía se ve tronchada. Generalmente no oramos. O sea, la gente llega a rezar y creo, casi sin temor a equivocarme, que eso, las personas mayores. Hoy los chavos van al catecismo y ni las oraciones de ahí se aprenden. Y no tienen ningún maestro ya en casa. O sea, antes teníamos al menos a las abuelas, ¿no?, que estaban al pendiente y vamos, mijito, vamos a rezar el rosario. Bueno, estabas con la abuelita, ching, vamos a rezar el rosario. Hoy no. Entonces vivimos en un mundo que no tiene fe y que no tiene una vida de oración que expanda ese amor. Entonces, la más mínima situación, así chiquitita, ¿ah?, se hace un tremendo drama en el alma. ¿Sí? Un tremendo drama en el alma. Yo he tenido la oportunidad de vivir la muerte de mis papás. Y me dicen, ¿y por qué no lloras? Digo, es que, así como, ¿por qué voy a llorar? O sea, mis papás están en el cielo, o sea, los vi, o sea, ellos, yo creo, mutandis, mutandis, como dirían los latinistas, que lo que dice Reeves en su libro de el Evangelio, la espiritualidad en el Evangelio de San Juan, yo en mis papás vi la Sagrada Escritura, lo que he visto, lo que he tocado con mis propias manos. Entonces, yo no puedo dudar eso, ¿sí? Con mi papá, que murió, mi mamá lo sobrevivió 18 años, mamá murió en 94 y papá 74. Experiencias diferentes, ¿sí?, experiencias diferentes, una madurez en mi vida espiritual diferente también. Y con papá sí fue, además, pues era mi papá, que era mi consejero, me ayuda. Al principio lo extrañaba un chorro, porque ahora ¿quién le pregunto? Yo todo lo que tenía duda se fue. Sí, o sea, él me acompañó en mi etapa de negocios. Él era excepcional en todo esto. Entonces, oye papá, ¿y aquí qué hago? ¿Estará bien esto? Ah, mira, vamos a ver esto. Y bueno, sí fue un poco más difícil con mi papá, sí lloré, con él sí tuve esa experiencia de separación, de ausencia, sí. Pero con mi mamá no. Con mi mamá fue una fiesta. Qué increíble. A mí fíjate que me pasó, ¿no?, una cosa también. Estoy ahí al inicio para entrar a la iglesia, todos llorando ahí alrededor, y yo no. Y yo por dentro decía, ¿qué te pasa, verdad? ¿Qué te pasa? O sea,
o sea, no amas a tu mamá o qué insensible. Y de repente, durante la misa, el padre hace una oración que dice, pero la certeza de tu resurrección nos da, ¿cómo se llama? Nos da seguridad. Y así, point, literal, decir, eso es la certeza de la resurrección. Ahí estaba de su resurrección. Y eso cambia todas las cosas, ¿verdad? Totalmente. O sea, tu fe, enorme, el dolor de perder a la madre, enorme, Ahí pero está. es más grande lo otro, entonces lo abraza. Y hay esa ausencia, sí, mis hermanas obviamente la sienten más, todos con mi mamá pues todos recordamos, porque mi mamá era célebre en muchas cosas, todos recordamos sus frases, de papá una que otra, pero de mamá, como decía mamá, y como decía mamá, y como decía mamá, pero son experiencias en donde el dolor se mitiga grandemente. O sea, ¿por qué? Ahí está. Porque el pecado, por más grande, o sea, porque ciertamente ese poquito que queda decir, sí, Señor, pero era mía. Era mía. O sea, somos poseedores, ¿verdad? Sí. Lázaro, cuando llega Jesús, lloró. Jesús, el hombre de la fe, el hombre de la resurrección, el que le dijo, va a resucitar, lloró. Es decir, es una experiencia que tiene que ver con el amor y con esa ausencia en un momento determinado que genera ese llanto tranquilo, pero yo estoy seguro que Jesús no sufrió. Él lloró la separación en un momento dado, lloró, creo, a mí me parece que se conmueve, claro, ¿verdad? Él se conmueve no por la muerte de Lázaro, sino por ver a Marta y a María hechas pedazos, ¿verdad? O sea, su hermano se fue, o sea, y luego con el agravante todavía de que Jesús no llegó ni siquiera a despedirse. Sí, o sea, ¿cómo no viniste, va? ¿Cómo no viniste? Y pues la gente lo criticaba y decía, claro, que ha dado la vista a los ciegos no podía haber hecho algo por él. Entonces, él sintió una tristeza profunda. La tristeza, yo creo que es inevitable, no tiene que ver con el pecado, yo creo, tiene que ver con la ausencia, ¿no? Y ciertamente creo que tiene que ver con este afán posesivo que tenemos, ¿no? O sea, la mamá, se va el hijo a estudiar a Estados Unidos, va a estar un par de años ahí, ¿no? Ahí lo ves en la salida del avión, llore, y mijito, y dices, está nomás aquí a 3 horas en avión, ¿verdad? O sea, no, pero está allá. El desapego. No está aquí. Ya no está aquí. Pero la puedes ver por el video, pero no lo puedo abrazar. Aquí. No lo puedo besar. No lo tengo aquí. Ahora cuando se va y dices, bueno, es una ausencia más larga, ¿no? O sea, va al cielo. Pero yo les digo, yo creo que cuando amamos a alguien, le deseamos lo mejor. Y si tú eres capaz de darle eso a alguien, tú vas a ser feliz, ¿sí? O sea, yo sé que te haría inmensamente feliz un chico ir a Disney, ¿no? Entonces, le hago como puedo. Finalmente consigo que se vaya en un tour, porque pues yo no puedo ir, no alcanza para tanto. Se van en un tour, va a estar una semana fuera. Y tú, ¿verdad? Pero lo ves al huerco y luego te manda fotos, dices, ya. Sí, o sea, tu felicidad crece ante la felicidad de la otra persona. ¿Qué sabemos hoy del cielo? ¿Qué imaginación nos han ayudado a crear del cielo? ¿Sí? Hablamos bien poquito, todo el mundo le tiene miedo a hablar del apocalipsis. Claro. Hablar del apocalipsis. Sí. Uy, sí, literal. El viento, ay, la tenebra. La tenebra. No, los últimos 2 capítulos son una belleza, ¿no?
porque nos describen a la manera humana lo increíble e inhumano que puede resultar el cielo. ¿Sí? Las calles de oro. Ay, Carlito, ¿verdad? Las calles de oro. El mar de cristal. Las casas asentadas sobre piedras preciosas. Entonces, tú te puedes imaginar una cosa así que tú dices, wow, ¿a dónde fue? Ahí. Y luego la vida es eterna, o sea, ya y no hay sufrimiento porque ya ahí ya no hay pecado. Entonces va a ser felicidad eterna, ¿sí? No nos lo podemos imaginar porque la palabra eterna, infinito, pues está fuera de nuestro alcance. Pero yo les digo a los, ¿cómo se llama? A los deudos cuando tengo que celebrar una misa de difunto, digo, traten, eso ayuda. Traten de imaginarse a su hijo, a su hermano, a quien sea, ¿no? Imagínenselo en el cielo, gozando eternamente con Dios, disfrutando de su belleza. Y eso, en la medida en que lo alimentamos, lean estos últimos 2 capítulos del Apocalipsis y van a ver que el dolor se mitiga. Oigan, si tienen alguna pregunta, ahí pueden ponernos la pregunta ahí mismo en el link o en donde, ahí en los comentarios, y por aquí nos hacen favor de pasar cualquier pregunta que tengan. Ahorita, hace rato dijiste una palabra importante que decías, oye, no, Dios no nos manda, pero lo permite. Si lo permite, pues es por algo, ¿ah? Sí, ciertamente. ¿Por qué lo permite? Ahí entramos a la permisividad de Dios, o sea, realmente nosotros creemos que hay un plan estratégico de Dios para la humanidad, en donde cada uno de nosotros juega un rol. En esa participación Dios nos mueve de alguna forma a participar en la forma correcta de embonar en ese plan, ¿no? O sea, yo soy parte de un rompecabezas y él, digamos, él no mueve la pieza y la pone, o sea, esta va a ir aquí, no, o sea, pero somos parte, todos somos parte. Entonces, si esta pieza se mueve, esta de acá también, todo se mueve, ¿no? Entonces, en un momento dado, la permisividad de Dios tiene que ver con el libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío porque nos hizo libres, y en esa libertad es en donde Él, voy a decirlo así, se ve obligado, ¿verdad?, a dejar que las cosas pasen, ¿sí? Por otro lado está la fragilidad de la naturaleza. Sí. ¿Sí? Todo lo material se fragmenta, se rompe, se destruye, etcétera, todo. ¿Okay? Entonces, estos dos elementos se combinan y eso es en un momento dado lo que dices, ¿por qué Dios permite esto? Primero porque eres libre. O sea, esto que pasó tiene que ver o con tu libertad o con la libertad de alguien más que no la usó bien, ¿sí? O También. que eso que usó en un momento determinado empujó la ficha para que encontrara su lugar en otra parte, ¿no? Dice Pablo, y ahí es en donde todo este tema es todo un misterio, porque toca los misterios más importantes del ser humano, ¿no? Toca el tema del amor, toca el tema del sufrimiento, toca el tema de la combinación de ambos, toca el tema del plan de Dios y toca el tema de la dirección que Dios va haciendo para ir desarrollando todo su proyecto, ¿no? Entonces, sí, hay una libertad y en esa libertad funcionamos. San Pablo, y ahí es en donde tenemos que caer a la Escritura, ¿verdad?, y creer y confiar. Dice, todo conviene, ¿sí?, todo conviene para aquellos que aman al Señor. Y un día mi papá, que era bien picudo, además inteligente, bueno, era picudo porque era inteligente, dice, ¿y para los que aman a Dios no conviene? O sea, me agarra atorado, ¿verdad? Entonces todo eso
siempre me obligaba pues, a ir más adelante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todo conviene para aquellos que aman al Señor. Es decir, la óptica con la que tú vas a ver ese suceso es diferente si lo amas o si no lo amas. ¿Sí? Si yo amo a Dios en un momento determinado, sé que Él me ama y que todo lo que Él permite que pase es para mi bien, aunque yo ahorita no lo entienda. Ahí está Job, ¿Sí? ¿no? Sí. No sé si alguna vez han leído Job, pero leer a Job y todo lo que sucedió y cómo pues, seguían pasando cosas. Simplemente Jesús. O sea, ¿cómo es que Jesús llega a la cruz? ¿Cómo es que Jesús llega a la cruz? Pues llega, Él predica la palabra, ante esa palabra hay una oposición, egoísmo, soberbia, vanidad, etc. Ese pecado se viene en contra de Él. ¿Sí? O sea, ¿lo permite Dios? Él permite que nuestros sentimientos sean los que tú cultives, ¿verdad? Entonces, esos sentimientos, pues eres libre. Entonces, eso empuja a que Jesús sea aprendido. Él no dijo, raza, vengo a que me crucifiquen, ¿dónde me apunto y dónde se hace la fila? No. Si no hubiera pecado, no hubiera pasado eso. Jesús sí o sí vendría, como ya creo que en algún programa lo dije, ¿no? La venida de Jesús no es un parche al proyecto de Dios. Claro. Es decir, no, y ya, el hombre ya metió la pata, chido. Oye, Jesús, dijo, hazme el favor. Hazme el favor, ¿no? No. ¿Sí? O sea, el proyecto de Dios de la creación del ser humano tenía en su proyecto que Jesús, llegada a la plenitud de los tiempos, se encarnara. ¿Ok? Esa encarnación tuvo, dado que se dio el pecado, otras consecuencias, ¿verdad? Tuvo otro final. O sea, un final esperado, a lo mejor, digamos, en el proyecto original, sería pues que él viniera, a lo mejor hasta se casara, tuviera hijos y se muriera, y ya se daba, pues, lo que sigue, el Espíritu Santo y todo lo demás que necesitaríamos, o no sé yo, que podemos inventar cualquier cosa ahí, ¿no? Ahí se puede. Pero Jesús viene, vive como ser humano, ama, se encuentra con estos amigos, ¿verdad?, que lo odian, y ellos son los que lo empujan. De hecho, el mismo emperador romano lo quiere salvar, pero estos empujan también, ¿cómo se llama?, al emperador. Si lo sueltas, no eres amigo del César. Chispas. Y entonces el pecado y la soberbia y la fragilidad de Pilato dice, no, pues, no, hermano, primero yo que tú. Entonces, ni modo, que te quede claro que traté de salvarte, ¿no? O sea, pero no era suficiente tratar. Él era la ley. Punto, basta, Dios. Y el que se ponga loco, les mandamos a los soldados, ¿no? Tarde o temprano lo iban a matar. O sea, Pablo, ¿no? De hecho, no estoy por hacer una pequeña investigacioncilla. ¿Cómo es que pasa la comunidad de todos nos queremos y todos somos? O sea, el capítulo, hasta el capítulo 4 todavía, capítulo 5, ya empieza medio a descomponerse. ¿Cómo llega esa felicidad nuevamente a descomponerse en la comunidad cristiana y tiene que enfrentar un camino semejante, ¿no? Tiene que enfrentar propiamente ahí en Jerusalén a los mismos enemigos, que no son propiamente el pueblo ¿cómo se llama?, que lo aclaman. El Papa Benedicto XVI, en su increíble libro de la vida de Jesús, dice que los que pidieron que lo crucificaran no es el pueblo que lo aclamaba. El pueblo que lo aclamaba era el pueblo, o sea, el pueblo de Dios lo aclamaba.
¿sí? Pero creo que lo logra proyectar de una manera interesante Dallas en la película esta de Chosen, como hay un grupo que va confabulando a una serie de partidarios de judíos, pero no de Jerusalén. Recordemos que en ese momento había mucha gente en Jerusalén y que dentro del judaísmo había sectas, había diferencias grandes, simplemente entre fariseos y saduceos, diferencias abismales, ¿verdad? Abismales. Gracias a eso se salvó Pablo de que se lo echaran. Pero dice, eso fue lo que los fariseos calentaron todo eso a través de diferentes formas. Y no fue así, vemos en las películas, no todo el pueblo gritándole, crucifícalo. Pues no, ¿verdad? El pueblo, el resto del pueblo, o sea, Jerusalén era una megápolis de la época. Sí, o sea, no recuerdo cuántos, pues. Pero muchísima gente. O sea, no cabría en ese pedacito para estarle gritando ahí. Había bastante gente. Eso no lo atemorizó a Pilato. A Pilato no le atemorizó ver ahí un montón de gente gritando y haciéndole caso a los fariseos que pidan la muerte, sí, que se muera, que etcétera, y todo, sí. Eso a él le valió queso. O sea, eso no le importaba. Pero cuando le dicen, nos vamos a rajar con el César, ahí sí. ¿Por qué? Porque es un grupo de poder que sí puede llegar al César. Y decir, este está permitiendo aquí una rebelión, y le cortan la cabeza al Pilato. Es decir, tenemos una mala imagen, ¿no? O sea, porque a veces se dice, yo mismo lo he dicho hasta que leí ese libro, ¿cómo es posible que la gente que una semana antes lo aclamaba y palmas por el camino y entró y todo el mundo lo vitoreaba? También todo el mundo, dice Ratzinger, a ver, sí, mucha gente, especialmente dice él, los de la periferia. ¿Va? O sea, porque él de manera particular pues tenía una relación muy importante con los pobres, con la gente marginada. Pero sí ciertamente con gente de la ciudad, que ante el alboroto, ¡ay, viene! Y el Mesías, y todo el mundo pensaba que era el Mesías. Entonces toda la ciudad se alborotó porque llegaba el Mesías y llegó, como decía, en un burrito y todo el rollo, pero a la hora de la hora, ya la confabulación es otra cosa que ocurre, voy a decirlo así, en lo oscurito, ¿va? Con un grupo grande de disidentes, ¿va? Que aprovechan todo para sacar partido para su granja, y así es como Jesús muere, ¿no? Pero ese plan, ahí concurren, como ves, en mil voluntades, en mil cosas que son las que ocurren, y en un momento dices, Dios lo permite, pues hasta parecería que no solamente lo permite, sino que traza esa ruta, ¿no? La ruta de salida de los judíos, nuestra ruta como humanidad, nuestra propia ruta humana, la de cada uno de nosotros por todas las vicisitudes y dificultades que pasamos. Ciertamente, para el hombre de fe, para los que aman, lo van templando. Todo conviene. Algunas cosas llegaremos a saberlas aquí, otras no. Simplemente confiaremos en que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa y lo permita en un momento determinado, ¿no? Entonces... pero es difícil de aceptar y de entender en el momento, ¿verdad? Claro, o sea... En el momento, Señor... por eso estamos tocando un misterio. Clamamos. Sí, no, pues... Además dijo, llámame, o sea, en los momentos de dificultad, llámame y yo te asistiré. ¿Cómo? ¿Dónde saco el boleto? Sí. Para que me asistan. No, además, ¿cómo? O sea, te voy a asistir. ¿Qué quiere decir eso? O sea, muchas cosas nosotros las interpretamos a nuestra medida, ¿no? Vas a tener que comer. Ok. Pudiera una persona de una posición social alta
que ahora se va a tener que ir a un Infonavit y te va a decir, señor, te pasaste, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no me das. ¿Cómo no? Ahí tienes una casa Infonavit. Pero es que yo tenía una casa en Valle. Sí. Yo no te prometí que vas a tener una casa en Valle, que no te iba a faltar dónde. Como Pablo, ¿eh? Que dice, me he acostumbrado a vivir Sí, la con carta de los todo y a Filipenses vivir 4, ¿ah? La sin nada. abundancia y la escasez. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra lo que llama San Ignacio le dio la santa indiferencia? Oración, ayuno, sacramentos. Eso te va templando, va haciendo crecer en ti la fe, el amor, la gracia. Y bueno, pues si te pasó la planadora por encima, pues bendito sea, Señor. Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito Bendito sea sea Dios. Dios. Sí, se dice más fácil de lo que se vive, pero ahí está. no. O sea, la posibilidad, No. ahí está. Y no es posibilidad. O sea, todos vamos a pasar por ahí. De una. No digo, la posibilidad de que puedas vivirlo de una manera diferente Sí. y que ese dolor se convierta en una herramienta que te va a ayudar a crecer tu fe, justamente. Sí, exacto. Pero en el momento, no, en el momento no. Digo, Señor, yo tengo una mejor idea de cómo fortalecer mi fe. Y sin embargo, como decíamos ahorita, bueno, el Señor lo permite por alguna razón que quizás yo no entiendo hoy. Y que mañana voy a decir, si eso no hubiera pasado, pues a lo mejor no estaría, no sé, haciendo esta cosa o aquella. O como dices tú, pues va a pasar y nunca voy a saber. Porque además, realmente, ese movimiento tuyo afecta a todo lo demás. ¿Sí? O sea, se enferma el hijo, se pone muy mal, muere, genera un dolor tremendo en la familia, pero ese dolor los une en la fe porque eso atrajo cuando le pidieron al padre que fuera a platicar y a dar la unción de los enfermos. Empezó una relación con la familia, el padre le mandó un catequista, los estuvo visitando, la enfermedad se alarga y pues en esos se convierte la familia y finalmente pues la persona fallece. O sea, se movieron un montón de cosas. La comunidad se entera, ¿cómo es que pasó esto? Ahora sirve de un testimonio, ¿cómo? Sí, entonces vas viendo cómo funciona de una manera maravillosa esto, ¿no? Hay una oración de Carlos de Foucault que yo le he rezado muchísimo, que es la oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos, creo que la conocemos bien. Dice, acepto de ti lo que sea, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. Ay, Carlitos, o sea, esto que me pasa a mí... Anótenla ahí porque esa está para masticarla, ¿va? Para todos, ¿no? Así la acepto. Porque sé que esto, hasta el perrito y al y al otro, y todo esto que me está pasando, sufrimiento, bueno o malo, todo lo que me pase, bueno o malo, tiene un efecto colateral. No puede existir de otra forma. Porque vivimos en sociedad, en comunidad. Si a mí me duele un callo, tengo que ir a la botica para ponerme algo, esta botica, o sea, todo en un momento dado tiene un efecto colateral que no vemos, porque en ese momento al que se lo está cargando la vida, pues es a ti. Oye, pero entonces ahí, en ese momento de gran dificultad, pues es, digamos, casi hasta natural quejarme de alguna manera. ¿Eso es pecado quejarme? No, por supuesto que no. El dolor es imposible de no vivirlo en este mundo. O sea, no hay forma. Si tú amas, no hay forma de no vivirlo. Por eso a las personas que en un momento dado han tenido un fracaso amoroso, tienen miedo de volver a amar. Muy difícil volver. ¿Por qué? Porque amar es sufrir. O sea, es arriesgarse, es abrir tu corazón, es exponerte al pecado del otro. ¿Eh? Entonces tú confías en que el otro no va a pecar contra ti y te va a salvaguardar de eso, ¿no? Pero mientras
pasa eso, pues estás escamado, ¿no? Entonces, no, hay que soltar y dejar que Dios sane, porque todo esto realmente produce una herida, ¿sí? Una herida espiritual, esa es la que sangra, y ese sangrado es lo que llamamos dolor o sufrimiento. Ya. Pero es una herida, y por eso ahora estamos trabajando en desarrollar un centro de amor y misericordia para esa parte de la sanación de las heridas que traemos a veces desde la infancia y que no sabemos por qué de repente somos de tal o cual forma. Como soy. Y eso tiene que ver con heridas que podamos ahí tener. Entonces, todas estas heridas, la muerte de un ser querido, etcétera, pues todo esto, lo que me platicabas hace ratito de tu amigo día de Celaya, ¿no? Pues son cosas que quizás ocurrieron hace muchos años y hay una serie de manifestaciones dolorosas, terribles en la persona por el pecado de otra persona, ¿verdad? Entonces, todo eso produce un sufrimiento en esa persona y como me platicabas, pues en tu amigo, ¿no? O sea, es terrible. Oye, ¿no? Y ahorita que dices eso, acudir con un especialista, con un psicólogo, con un tanatólogo, ¿eso está mal? No. Al contrario, ¿verdad? Claro, es algo sí. que tenemos que buscar ayuda, son elementos que también Dios pone en nuestro camino porque no sabemos cómo. Y ellos ya han estudiado los cómo y te ayudan finalmente a entender lo que está pasando por todo tu ser, que muchas veces cuando vas solo no lo logras entender. Yo les digo, creo que me lo has oído ahí en Vivir en Cristo. Cuando un niño enferma en casa, lo primero que hay que hacer es hablarle al doctor. Es lo primero. Y enseguida, orar por él. Imponerle las manos. Porque los padres tienen un poder de sanación tremendo sobre sus hijos. Entonces, conjugamos el poder de Dios con todo el poder que Dios ha vertido, ha capacitado a la humanidad en favor de él. Esto que estamos haciendo ahorita es gracias a que pues Dios ha permitido que gente con la capacidad y todo cree todos estos medios que hoy se pueden usar para el bien o para el mal, pero se puede hacer muchísimo bien a través de todo esto, ¿no? Entonces, Dios pone, y ahorita hacíamos una oración antes, ¿no? Entonces oramos, Señor, pues ayúdanos, danos palabras, orienta la conversación, por dónde nos vamos a ir, etcétera. Y pues alguien puso los medios y alguien nos ayudó también un poquito aquí con el tema para pues darle fluidez. Hay una mezcla humana divina. Siempre ha querido Dios contar con nosotros, ¿sí? Entonces, hace muy mal a una persona que tiene un problema espiritual, que tiene un problema emocional, en no acudir con un especialista. Pero también es importante acudir al sacramento de la reconciliación y pedir ahí la sanación, ¿verdad? Pedirle, Señor, sáname. O sea, ayúdame con todo esto, ¿no? Sí, por los dos lados, ¿verdad? Sí. La verdad es que no dejar nada al descubierto, porque para eso Dios nos la ha dado. Ciertamente, bueno, pues a veces no tenemos los medios económicos para recurrir a ellos, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos gratuito pues es la iglesia, la oración, los padres. Pero en la medida de lo posible, y también la iglesia, ahorita aquí en Monterrey ya se armó un centro bastante interesante. Tengo que tener una cita a propósito de esto que estamos tratando, de ir integrando aquí en Monterrey todo lo que tiene que ver con este tipo de temas. Ahí en La Chona, ahí los padres de Familia Nueva tienen una asociación ya de psicólogos cristianos, ¿verdad?, que prestan servicio gratuito. Y la red está compuesta no solamente de psicólogos de aquí, sino que se ha ido extendiendo porque ellos han ido invitando a sus colegas a participar y los atienden por Zoom. Qué padre. ¿No? Entonces tú llegas aquí al centro y te asignan a un psicólogo, a ese centro que está allá en el norte de Monterrey, y te atiende, pero esa persona, como lleva toda una formación que les dan en ese centro, entonces conjuga todo lo que sabe
científicamente, digamos, lo que se ha estudiado sobre esto, del comportamiento humano, con la fe, con la oración. Entonces hay oración, pero al mismo tiempo hay un trabajo profesional que ellos saben, porque eso les ayuda a descubrir dónde están las raíces del problema y luego orar para que esa raíz desaparezca, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito el asunto. Tenemos una pregunta. En la pregunta nos dicen, soy mamá de una niña que nació con daño cerebral, siempre me he cuestionado por qué pasó esto, médicamente no hay una explicación, mi hija tiene 8 años, depende totalmente de mí, aunque entrego todo a Dios, aún no me deja de doler. Sí, bueno, pues esta señora que nos escribe de esta nenita que nace con problemas pues natales, ¿no? En este caso del cerebro, que pues la hace totalmente dependiente de la mamá, ¿no? Y pues sí, definitivamente son situaciones que entran en este misterio, ¿no? O sea, ¿cómo superar esta situación? Creo que el tema de la oración, creo que el tema de entender un poco mejor que no es Dios el que ha generado esto, sino que es una situación que pues nació con ese problema, ¿no? La niña, y así va a permanecer, no hay forma de que se cure. Entonces, si lo reenfocamos un poquito, ¿verdad? El decir, Dios me ha dado la oportunidad de cuidar a una de sus hijas completamente de las más pobres entre los pobres, de las más indefensas, porque en todo depende de ella. O sea, ella es la pobre más pobre de todos los pobres. Y entonces la palabra de Dios dice, pues, que para ellos, o sea, cuando hiciste algo por uno de estos hermanos míos, lo hiciste por mí, y tu recompensa será inmensa en el cielo. Entonces, nuevamente, trascender. Cuando vemos nada más el caso así, frío, seco, objetivo, pues sí es como para volverse loco, ¿verdad? O sea, ¿yo qué hice? O sea, en un momento dado, simplemente el hecho de estoy atado. Y estaré atado mientras ella viva. No puedo salir, no puedo hacer nada. O sea, esta niña depende completamente de mí. Cuando esto lo modificamos un poco y lo vemos desde otro ángulo, decimos, Dios me dio una oportunidad de oro. ¿Cómo le hago para llegar a ver eso? Ok, ahí entramos al tema de la oración. Ciertamente, una terapia espiritual que vaya en esta línea para decir, no has considerado esto. O sea, ve esta perspectiva divina de esta oportunidad que tienes tú de cuidar. Todos queremos ser como los demás. Nadie quisiera tener eso, ¿no? Y sin embargo, el que lo tiene, pues en realidad que así lo he aprendido yo a ver, porque también para mí son realidades muy difíciles. Creo que para todos, no creo que haya nadie insensible ante esto. Es darme la oportunidad de hacer algo por alguien que es el más pobre de todos los pobres, ¿sí? Y yo tengo la oportunidad de darle mi amor. Me gustaría que fuera, ese me gustaría, tenemos que dejarlo de lado, porque entonces entramos a los futurismos. Tenemos que aprender a vivir nuestra realidad, una realidad en donde Dios nos acompaña. Él nos acompaña, Él nos ayuda, nos asiste, y poco a poco se va haciendo más ligera la carga. Dice el Señor, vengan a mí los que están agobiados por su carga, ¿no? Y yo les aliviaré, ¿sí? Entonces, el refugiarse en la oración, el encontrar ese espacio de paz, ¿no? El Señor es mi pastor y Él me conduce hacia aguas tranquilas y en pastos verdes me hace reposar. Entonces, todo esto en la fe, sí, todo el mundo tiene fe, pero ¿de qué tamaño es? Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿de qué tamaño es la fe? O sea, recuerden lo que decíamos al principio, ¿no? Un amor gigante, una fe que hace que esto se expanda, el dolor se minimiza. Sí lo tengo, pero vivo con él y aprendo a apreciarlo. Aprendo a descubrir en él
un camino de santificación, no solamente para mí, sino un camino de santificación, porque todo el que ve esto, pues... Ahorita que escuchaba lo que compartía la hermana, mientras preparaba esto, veía una reflexión que hacía el Papa León sobre esto, y dice que el dolor humano es una realidad a la que Jesús se acerca con compasión. Una situación tan compleja, tan difícil, y yo veía a la hermana pues como el mismo Jesús, ¿verdad? Haciendo a Jesús presente aquí a través de su hija. Sí con sufrimiento, sí con dolor, sí con dificultad, sí con momentos de desesperanza, pero que en esa oración pueda encontrar a ese Jesús que hoy está en tus manos para manifestarse, como con el ciego aquel. ¿A quién pecó? ¿El papá o la mamá o quién pecó para que naciera ciego? Nació así para que se manifieste la gloria de Dios con todo. Correcto. Entonces, Sí. pues para ti, que ese sea el ¿cómo se llama? Pues esa fortaleza para mantenerte. Y créeme que desde ahora también todo el equipo estará orando por ti y por tu hija. Sí, eso me recordó y va muy en la línea de lo que tú dices ahorita. El suegro de un buen amigo, bueno, ellos son mis amigos, ¿no? Pero el papá de la chica, sus papás, la mamá le dio Alzheimer. Y ellos viven en Laredo y el papá mandó construirles atrás de su casa un pequeño departamento y entonces iba por temporadas largas a vivir ahí con ellos, ¿verdad? Aunque era un departamentito, pero estaba pegada a la casa, ¿no? Entonces yo en alguna ocasión coincidí estando ellos y yo llegar ahí para alguna cosa y platiqué, porque yo ya conocía a los papás, yo los casé a ellos y veías cómo el señor se desvivía por la señora. ¿Sí? Una persona a la que había que hacerle todo, bañarla, limpiarla, traerla, llevarla. Ella estaba ya perdida en el espacio, ¿no? Y entonces platicando una vez, una persona le decía, pues ya, pues enciérrala, o sea, pues ya ella ya ni sabe quién eres, ni nada, me dice, ella no sabe quién soy, pero yo sí. Amén. Yo sí sé quién es, y entonces yo la amo. Entonces yo vengo a brindarle mi amor. O sea, yo sé que ella no sabe que la estoy amando, no sabe nada, está desconectada de toda la realidad. Pero yo no. Yo sigo amándola. Entonces, pues, bueno, y aquí tengo un buen amigo, nomás que pues él sí está más solano, entonces tiene a su esposa en una casa, también tiene Alzheimer, es una casa especializada para esto, pero va todos los días ahí, se está durante el tiempo que le permiten estar, pero bueno, él no tendría la posibilidad porque todavía sigue trabajando, en fin. Ese es otra problemática. O sea, que podía. Este que te digo, no, ya estaba jubilado. Y aparte, bien jubilado, o sea, tenía su dinerito, tío, se mandó construir ahí, pues vivía de sus intereses y todo. Y pues, se iba ahí 2-3 meses a estar con ella y para que estuviera con su hija también. Y pues bueno, hasta que finalmente murió. Murió aquí en Monterrey, no murió allá. Ahorita que dices eso, me recordaba pues algo que siempre también genera, pues no claridad en qué me toca hacer cuando estoy al lado de alguien que está pasando por este momento de dolor. Porque lo más fácil es decir, pues Dios te bendiga, ¿verdad? Hasta eso le digo, Dios te bendiga, ¿no? Pues como que Dios te bendiga, ¿no? ¿O qué nos toca hacer? Te mandó a ti para bendecirme. Si tú tienes que ser mi bendición. Sí, o sea,
uno tiene que acompañar. Esa es nuestra misión. A veces como este amigo, ¿no? O sea, aquí estoy. Me acuerdo, era el departamentito, era una sola recámara. ¿Sí? La recámara y tenía ahí su cocinetita, una mesita, una mecedora. Y entonces a ella pues, la bañaba y todo su baño, todo, la bañaba, la arreglaba y ya la ponía ahí. Y ella, pues, así tú la veías y estaba así, no se movía, no hacía nada. ¿Ah? Entonces, no, pues él se ponía ahí, a veces platicaba con ella, y a veces se ponía nomás a leer ahí junto con ella, o sea, la acompañaba, Increíble. nada más. O sea, acompañarlos y pues asistirlos, ¿no? O sea, en la medida en que uno pueda, pues cuántas personas tienen que hacer esto, ¿no? Yo conozco muchas que lo han hecho, o sea, hace poquito murió la mamá de un buen amigo y yo vi, sobre todo uno de los hijos, tiene varios hijos, o sea, era muy amigo de la familia, y en la misa de Requiem de la mamá, yo celebré una de sus misas y, y honré a este hombre, ¿no? O sea, quiero pues de manera especial decirle a fulano a cómo Dios le va a bendecir grandemente, porque yo vi que su papá había muerto ya antes, ¿no? Él también tuvo Alzheimer y pero él sí quedó completamente paralizado. O sea, estaba ahí, pero por años. Estuvo como 3 años en la cama o 4, no sé cuántos. Y él todos los días iba a bañarlo. Él iba a bañar a su papá. Yo a veces cuando pienso en eso, si fuera mi caso, digo, ay, Carlitos, o sea, no sé. ¿Sería capaz? No sé qué. Siempre, bueno, por ejemplo con mi papá, que se complicó bastante su enfermedad, pues creo que hicimos, ¿no? Cada quien, según sus posibilidades, hace lo máximo y lo que Dios mueve en su corazón para ayudar y servir. También para, pues, quitarle trabajo a la mamá, en fin, aunque tenían una persona de tiempo completo que lo atendía, no, él quería irlo a bañar. Él iba, lo bañaba y lo acompañaba un rato y así iba a trabajar. Entonces sí, es ese rato de compañía, porque dicen algunos especialistas que no se sabe bien hasta dónde tienen cierta conciencia, que aunque no manifieste nada, oyen y sienten. Y todo eso el alma lo percibe, o sea, porque lo único que está perjudicado es el cerebro, es una parte, digamos, humana, física, la que se descompuso. Pero el alma no es el cerebro. Wow, nunca lo he visto así. Entonces, el alma permanece, mientras el cerebro está activo. O sea, que todavía le da vida a la persona. Ya cuando el cerebro pues ya se desconecta, que ya dice, pues ya el alma dice, ya no tengo dónde estar porque ya no tiene vida y el alma se separa del cuerpo. Oye, padre, ¿qué le diríamos a alguien que dice, oye, pues sí, padre, usted dice que pide y que ore, pues sí pido y oro y no me da nada? Dice la palabra, pidan y se os dará, y no me ha tocado. Y sigue la cosa muy difícil. ¿Qué le recomendarías? Pues, número 1, el Señor no dice qué te va a dar, insisto, ¿no? O sea, Señor, yo quiero que mi papá sane. Es lo que estoy pidiendo en un momento dado. Pero también dice la palabra que no sabemos orar lo que conviene. ¿Realmente eso es lo mejor? Santa Teresita del Niño Jesús cuenta en la historia de un alma, porque es una, ¿cómo se llama? Es una petición que le hace que escribiera eso su hermana mayor, que era la superiora general del convento donde estaba Teresita, y le dijo que escribiera su biografía, ¿no? Entonces en un pedacito de esa parte dice, porque digamos le dedica en ciertas partes como que está
hablando con su hermana, ¿no? Entonces le dice, ¿te acuerdas cuando le decía a mamita, mamita, ¿cómo quisiera que te murieras? Que bueno, hoy diríamos, típico de un adolescente, ¿no? Te voy a regalar un bosque para que ahí te pierdas, ¿no? Qué bárbaro. Pero ella lo decía en buena lid, ¿no? O sea, Para que estuvieras en el cielo exacto, ya. dice, ¿por qué no te mueres? O sea, si tú ya estás más cerquita, pues ya muérete, ¿no? Bueno, eso es lo mejor que nos puede pasar. Obviamente que eso en nuestra mentalidad no va a pasar. Entonces, tú le pides que se sane y dice Dios, no, conviene que muera. ¿Por qué? Voy a poner otra vez los... Ok, lo voy a dejar vivir. Recordemos que también otro de los grandes misterios es que Dios sabe todo, porque Él ve todo, toda la eternidad en una sola vista, ¿no? ¿Qué es eso? No sabemos, pero bueno, vamos a decir, lo sana y luego empieza a cometer una serie de problemas y de cosas, primero que le trae mucho más sufrimiento, probablemente que lo alejan de Él, ¿sí? Te dije que era el momento. Pero te hice caso. O sea, eso no puede pasar. Porque Dios no te va a hacer caso porque tú le dices. Entonces, dice Carlos de Foucault, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. Es decir, ¿qué hay que pedir? Creo que en general hay que pedir lo que uno quiere y saber que Dios nos va a dar lo que es mejor. Entonces, bajo esa convicción, yo pido que se sane. No sé si eso es lo mejor. Por ejemplo, a mí llegan y me dicen, Padre, ore para que se sane. He orado por personas y han sanado. Y he orado por personas y no han sanado. Bueno. Sí, o sea, Dios da lo que Él quiere para nosotros porque es bueno. Él es bueno. O sea, cuando yo entiendo que Él es bueno, yo puedo pedirle lo que sea. Mi papá es bien bueno, pero no me va a dar una escopeta. Nunca. Sí. Entonces, bueno, así es. Es mi papá, es bueno y me ama. Entonces, ¿qué me va a dar? Lo que es bueno para mí, lo que es bueno para Él. Porque a lo mejor para ti es bien bueno. Caso de Lázaro. ¿Sí? El caso de Lázaro. El caso de Lázaro. Tú imagínate que el buen Lázaro se murió. En medio de dolores, sufrimiento, todo el rollo. Ya finalmente se murió, todito. Él está en el cielo, bueno, en el seno de Abraham, pudiéramos decir, porque todavía no hay cielo. Está ahí con Abraham echándose un cafecito en el cielo, esperando a que Jesús abra la puerta para poder entrar. Vamos mientras tomar un café, Abraham. Ah, pues órale, sale. Ya se estaban tomando ahí el cafecito, ¿no? Cuando a la hora de la hora, Lázaro, oye, Lázaro, ¿qué pasó? Ven, te hablan, ¿qué pasó? ¿Qué? Ahí te habla el Señor, ¿qué? ¡Ah! Y lo resucita. Yo siempre, un poquito en broma, les digo, yo estoy seguro que después Jesús y Lázaro tuvieron una conversación bastante interesante, ¿verdad? Oye, ¿por qué haces eso? ¿De qué se trata esto? Ahora tengo que volver a morirme. Y fue el obispo de Jerusalén, ¿verdad? Lázaro, según se cuenta. Entonces, había un proyecto. Pero tuvo que volver a morir. De alguna enfermedad o de alguna cosa. Entonces dices, pasar 2 veces por la muerte, no más él. Entonces hay que aprender a orar como Jesús, ¿verdad? Sí. Padre, si es posible, Y si pero conviene, que no se haga mi voluntad, sino para la ti tuya. todo es posible. ¿Sí? Para ti todo es posible. Todo. No quiero pasar por ahí. ¿Sí? Pero que no sea como yo digo.
Sí, o sea, siempre entiendo que lo que Él permite, o sea, es que es voluntad de Dios que muera. No, no es voluntad de Dios que mueras. Es el camino natural que vas a seguir. Dios, el milagro es la interrupción del proceso natural por causas milagrosas, inexplicables para la ciencia, ¿no? Una señora por la que oré hace muchísimos años, casi recién ordenado, estaba embarazada. Y desde que empezó el embarazo, tenía un tumorcito que fue creciendo. Y llegó a estar del tamaño casi de una toronja. Y estaba pegada al vientre. Entonces, corrí el riesgo de, pues de que saliera así, o de perderlo, o malformado, o lo que sea, ¿no? Entonces le dije, ven tú, que venga tu esposo y vamos a orar los tres. Le di la unción de los enfermos y oré por ella, ¿verdad? Al tiempo era gente que frecuentaba la parroquia del Carmen y al tiempo regresó a la señora, ¿verdad?, que venía de hacerse un eco y no tenía nada. Wow. Ya no estaba o sea, porque ya le iban a hacer una operación, iba a nacer de 6 meses y medio, lo que sea, y no, ya no, siguió su embarazo normal. Qué increíble. Tuvo a su hija, luego tuvo otra hija más, y nada más tuvo dos niñas, y luego pues más adelante el que murió fue su marido. Y bueno, pues ella ahora dedicada a Dios y a sus hijas, ¿y dónde quedó esa naranja? ¿Quién sabe? O sea, no estaba. Porque nada es imposible. Porque nada es imposible para Dios. Ahora, Dios quiso. He orado por otro montón de gente. Y Dios ha dicho, sí, dicen los franceses, laissez faire, laissez passer. Déjalo ser, déjalo que pase. O sea, así es. O sea, te va a doler, sí, te va a doler un chorro, etcétera, pero así es. Muy bien, pues qué interesante, padre. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, René. La verdad es que ha sido un gozo estar aquí y bueno, es un tema complicado y sin embargo, pues aquí estamos todos en este mundo, todos vamos a pasar por eso, a lo mejor estás pasando tú por esto. Y bueno, el Señor hoy nos llama a no perder la esperanza, a fijar nuestra fe en Él, a agarrarnos de Él, de la oración, como es el Padre, de los sacramentos, de la palabra de Dios, para salir adelante, porque nada es imposible para Él. Amén. Si quieres hacer la bendición final. Sí, claro, y pues ánimo. Tenemos por ahí en Evolución Activa, tenemos un seminario, un curso, un tallercito que dimos acerca de cómo pasar estos momentos difíciles, que si estás pasando o sabes de alguien que esté pasando por esta situación, pues dile que ahí en www.evangelizacion.mx tenemos un taller que estoy seguro que habla más o menos también de estos temas y seguramente pudiera ser un bálsamo, una ayuda, como ahorita decíamos. Es un acompañamiento, pues voy contigo, oro contigo, te doy más perspectivas, etcétera. Entonces creo que vale la pena. Ojalá y nos acompañes. Si sabes de alguien que lo necesite, pues también dile que ahí en nuestra página puede encontrar un tallercito que puede serle de utilidad. Y bueno, pues no me queda más que... Estamos terminando también las inscripciones para el curso de Ábreme. Sí, estamos. Para Evangelización Fundamental. Si esto te ha llamado al corazón, conoces a alguien, como es el Padre, que le puede servir el profundizar en el conocimiento de Dios, métete a la página y ahí vas a encontrar las inscripciones. Sí. Bien, pues no me resta más que darles la bendición, que el Señor los acompañe, los colme de su gracia, de su amor, y que si alguien está pasando por una situación pues difícil, pedimos en este momento al Señor que intervenga poderosamente con su espíritu de consuelo, su espíritu de amor y su espíritu de sanidad, si fuera conveniente para la persona. Pues oramos por esa persona para que en este momento reciba la gracia del Señor y sane completamente su enfermedad, su dolor, y así pueda continuar su vida y dar testimonio del poder y de la misericordia del Señor. Y si el Señor ve una realidad diferente a la que nosotros vemos, que les ayude, los conforte y los acompañe. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.